Buenos días. Buenos días. A ver, dame un segundo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, ¿dónde íbamos? Estábamos aquí. ¿Listo? Entonces, en la clase pasada habíamos empezado a estudiar lo que sucedía, bueno, ¿qué era eso de las tablas de propiedades, no? Entonces, yo les había dicho que normalmente las tablas de propiedades salen simplemente de hacer muchos experimentos, ¿sí? Entonces, cuando se hacen muchos experimentos, todos estos valores se van sacando eh, mediante el uso de, pues, de medidas, ¿no? Determinando medidas para una determinada sustancia, uno va sacando todos estos estados que conforman esta superficie, ¿sí? Y todos esos estados que conforman esa superficie, pues se van condensando en una serie de tablas, ¿sí? Entonces, en la clase pasada vimos estas dos tablas, las A, que hacían referencia a lo que sucedía en esta zona de saturación, pero sobre la línea, ¿no? Entonces, fijémonos que aquí únicamente estamos obteniendo información sobre lo que ocurre sobre la línea de saturación, ¿sí? Entonces, todos estos datos que tenemos aquí son la presión y la temperatura, son datos que ocurren sobre todo, bueno, en todos estos estados, ¿cierto? Incluyendo los puntos extremos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí a 60 grados tenemos eh, una presión de 19,47, ¿sí? Aquí en el líquido saturado. Y aquí en el vapor saturado, lo mismo. Tenemos para esa presión 17,94, pero 19,94 kilopascales, ¿sí? Entonces, eh, y yo les había dicho que la presión y la temperatura son dependientes en esta región, ¿no? De aquí, la presión y la temperatura son dependientes durante el cambio de fase. Bueno, eh, a ver, siempre y cuando yo esté en estos puntos extremos, ¿sí? Siempre y cuando yo esté aquí en la condición de líquido saturado y en la condición de líquido y de vapor saturado, estas tablas me sirven para determinar el estado y definirlo en su totalidad, ¿no? Entonces, recordemos que por allá atrás, cuando vimos las primeras clases que vimos, eh, nosotros definimos una cosa que se llamaba el postulado de estado. Entonces, el postulado de estado. Entonces, recuerden allá más atrás. El postulado de estado nos decía que nosotros necesitábamos dos propiedades intensivas e independientes para definir completamente el estado de una sustancia. De una sustancia pura, ¿no? O sea, si tuviéramos una mezcla, pues necesitaríamos más propiedades, pero si es de una sustancia pura, o lo que llaman, o lo que llaman en el libro una sustancia simple, compresible. Bueno, entonces eso lo que nos quiere decir es que para que nosotros definamos completamente un estado, es decir, que yo pueda identificar otras propiedades, ¿sí? Yo necesito ah, tener dos propiedades que sean intensivas e independientes. Entonces, como les decía, aquí en el cambio de fase, ¿sí? Si este cambio de fase ocurre a presión constante o a temperatura constante, la temperatura y la presión va a ser la misma para todos estos puntos, ¿sí? Es decir, va a ser la misma para aquí, para el líquido saturado,
va a ser aquí para, qué sé yo, cuando tengo 10% de evaporación, cuando tengo 50% de evaporación, y así en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que yo esté en el proceso de cambio de fase, la temperatura y la presión son dos propiedades que no me bastan para saber cuál es el estado de la sustancia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo le digo a usted que tengo agua, tengo una mezcla de agua a 60 grados y 19,94 kilopascales, ¿sí? Si yo le digo eso, usted me podría decir, ah, bueno, pero esa mezcla no está completamente definida, ¿sí? Ese estado no está completamente definido, porque para 60 grados y 19,94 kilopascales existen múltiples posibles estados que pueden existir, ¿sí? Es decir, yo puedo tener, a ver, yo podría tener aquí, para esos dos estados de presión y temperatura, un volumen aquí específico de 1 o un volumen específico de 2, porque fijémonos que el volumen específico tiene que estar entre este volumen de líquido saturado y este volumen de vapor saturado. Entonces, yo podría decir que para esos dos valores de temperatura y presión, yo puedo tener múltiples valores de volumen que pueden existir. Entonces, recordemos que un estado siempre es un punto característico donde un sistema tiene unas determinadas propiedades, ¿sí? Y en este caso, para esos dos valores de presión y temperatura, tengo múltiples estados, porque yo puedo ir variando eh, el volumen específico manteniendo estos dos estados constantes. Bueno, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque aquí hay que hacer énfasis en que la presión y la temperatura son dependientes durante este proceso de cambio de fase, ¿sí? Entonces son dos propiedades que no sirven para determinar lo que ocurre en una mezcla, ¿sí? Entonces, siempre que estemos trabajando en esta región de mezcla, es importante hablar de una nueva propiedad que, como les dije al final de la clase pasada, es la que denominábamos calidad. ¿Listo? Y la calidad lo que me dice es cuál es la proporción que tengo de masa de vapor saturado, ¿sí? Sobre la masa total. Entonces aquí yo había hecho un ejemplo. Si tenemos 10 kilogramos de agua en este cilindro pistón, ¿sí? Y de esos 10 kilogramos de agua yo tengo 9 kilogramos de líquido, entonces eso quiere decir que hay 1 kilogramo de vapor. Entonces, 1 kilogramo de vapor sobre 10 kilogramos de mezcla me da que la calidad es de 0,1 o de 10%. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad de la calidad? ¿Sí? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo digo que tenemos una mezcla de líquido-vapor a 100 grados y una presión de una atmósfera? ¿Sí? Bueno, si somos estrictos, a una atmósfera sería 99,98 grados, algo así, ¿no? 99, algo. Pero bueno, aquí vamos a aproximar que estos dos valores son correspondientes, ¿listo? O mejor aún, seamos estrictos aquí con los datos. A 100 grados sería 99, ¿qué? A 100 grados sería 101,42. ¿Listo? Seamos estrictos aquí. A 100 grados, la presión es 101,42 kilopascales. Esto, les voy a pedir que tengan a la mano las tablas, que las vamos a utilizar nuevamente en la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, ok, si ahora yo les digo que a 100 grados y una presión de 142 kilopascales, yo tengo una calidad de 20%, ¿sí? Yo ya tengo un único estado en este diagrama, ¿sí? Es decir, inicialmente si yo decía que tenía 100 grados y 101 kilopascales, pues yo simplemente no estaba definiendo un estado, porque para esta temperatura y esta presión existen múltiples posibilidades, ¿sí? Múltiples estados que pueden existir. Ahora, si yo fijo ahora esta propiedad, esta nueva propiedad que les estoy hablando acá, yo inmediatamente estoy diciendo, para 10 grados, perdón, para una calidad de 10%,
es como si tuviera un estado por aquí, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar cómo se evalúa eso. ¿Listo? Si tengo una calidad del 50%, pues estoy aquí en la mitad. Si tengo una calidad del 80%, estaré más próximo aquí a la línea de vapor saturado. Si tengo una calidad de 100%, tengo vapor saturado en su totalidad. Y si tengo una calidad de 0%, tengo líquido saturado en su totalidad. Entonces, ¿por qué? Si la masa de vapor es 0, quiere decir que en esa mezcla todo es líquido. Y por lo tanto la calidad es 0. Por ejemplo, si aquí yo tuviera todos los 10 kilogramos de vapor, perdón, todos los 10 kilogramos de agua convertidos en vapor, pues aquí yo no voy a tener 1/10, sino 10/10. Entonces, en ese caso la calidad sería 1. ¿Listo? Entonces vamos a especificar aquí. Para una calidad de 1, nosotros tenemos ¿qué condición de la sustancia? O sea, si yo digo que tengo un fluido a 100 grados y una calidad de 1, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué condición estoy? Vapor saturado, ¿no, profe? Vapor saturado. Vapor saturado. ¿Listo? Entonces, si yo digo que la calidad, si la temperatura es 100 y la calidad es 1, yo inmediatamente me puedo venir a cada una de estas tablas que tienen como su índice G, ¿sí? Yo puedo decir, para esa condición de 100 grados y vapor saturado, entonces entraríamos aquí por temperatura, ¿no? Porque sería 100 grados de temperatura. Entonces aquí para 100 grados de temperatura yo tendría un volumen de vapor saturado, una energía interna de vapor saturado, una entalpía de vapor saturado y así en adelante. Ok. ¿Y qué pasa si yo Profe, digo qué que pena. tengo... Es que hay una compañera en sala de espera que Yo no necesita le quité aquí el participar. seguro, listo. Ya le habilité. Gracias. A ver, se me olvidó quitar el bloqueo ahí. Listo. Gracias. Entonces, eh, ¿qué pasa si ahora yo digo, qué pasa si yo digo ahora que tengo una presión de 101,42 kilopascales y una calidad de 0? ¿En qué condición estoy? Líquido saturado. Entonces, ahí en ese caso sería líquido saturado. Porque si yo digo que estoy a 101,42 kilopascales, quiere decir que estoy sobre esta línea. ¿Sí? Esta es la línea de presión constante en el diagrama de temperatura contra volumen específico. Y si yo digo que además de eso tengo una calidad de 0, pues quiere decir que estoy en esta posición de aquí. ¿Sí? Entonces, para eso es que me sirve la calidad, ¿no? La calidad me sirve para establecer, como para definir bien lo que ocurre en una condición de mezcla. ¿Sí? Ahora, si yo dijera que tenía una calidad de 50%, pues voy a tener un valor por aquí en el medio. ¿Listo? En el diagrama. Entonces vamos a mirar cómo hago yo para utilizar la calidad para determinar estas otras propiedades, ¿sí? Fíjense que si yo digo que tengo una calidad, supongamos que yo les diga que tengo una calidad del 10% como tengo aquí, ¿sí? Pues para una calidad del 10%, yo voy a estar aquí, próximo a la condición de líquido saturado, porque solamente tengo 10% de la masa de mi sustancia convertida en vapor. Entonces aquí digamos que tenemos una calidad del 10%. ¿Listo? Ok, con eso defino mi posición en el diagrama. Pero la pregunta es la siguiente. Para esa calidad de 10%, ¿cuál sería su volumen específico? ¿O su energía interna? ¿O su entalpía? ¿O su entropía? ¿Sí? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si nos damos cuenta, en las tablas lo que nosotros tenemos son los valores en los extremos. ¿Sí? Es decir, tenemos el volumen específico en el líquido saturado y en el vapor saturado.
tenemos la energía interna en el líquido saturado y en el vapor saturado, y la diferencia entre esos dos, ¿sí? Aquí lo mismo con la entalpía y lo mismo con la entropía. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el volumen específico en esta condición de aquí? Bueno, entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí para determinar esta propiedad en este punto? ¿Sí? Uno lo que hace es que determina lo que se denomina una propiedad de una mezcla homogénea. ¿Sí? Vamos a mirar qué es eso de la mezcla homogénea. Entonces, consideremos que tenemos 10% aquí de vapor, de masa de vapor en esta mezcla. ¿Sí? Aquí tenemos una mezcla saturada porque tenemos coexistencia de las dos fases, ¿no? Ahora, esa mezcla está constituida por está constituida por dos fases, ¿no? Entonces tenemos aquí una masa de vapor, ¿sí? ¿Qué características tiene este vapor? ¿Ah? Si yo analizo este sistema únicamente como este vapor, ¿qué características tiene este vapor? ¿Está próximo a condensarse? No está en evaporación. O sea, está recién evaporado. Por eso, entonces, ¿estaría próximo a condensarse? Si yo le dejo de suministrar energía. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, en una mezcla saturada, ¿sí? El vapor en esa mezcla saturada es vapor saturado. ¿Sí? Está en una mezcla saturada y por lo tanto es un vapor saturado. ¿Y qué sucede? ¿Qué creen que sucedería con el líquido en esa mezcla saturada? ¿Qué características va a tener ese líquido? También tiene que ser saturado. Entonces es un líquido saturado, ¿sí? Porque es un líquido que está en la condición, digamos, inminente a evaporarse. Entonces sería un líquido saturado. Entonces la mezcla como un todo, ¿sí? Si yo selecciono todo este sistema, entonces, si yo coloco una frontera que me tome los dos sistemas, entonces pensemos que es un sistema conformado por dos subsistemas menores, ¿sí? Un subsistema que tiene propiedades de vapor saturado y otro subsistema que tiene propiedades de líquido saturado, ¿sí? Entonces pensemos en estos 10 kilogramos, ¿sí? Supongamos que tenemos 10 kilogramos aquí de sustancia y nosotros queremos determinar el volumen, ¿sí? Nosotros queremos determinar el volumen de ese tanque o el volumen de ese sistema, ¿sí? Entonces, el volumen del sistema, recordemos que aquí estoy hablando del volumen total, ¿no? No del volumen específico, ¿sí? Entonces, el volumen del sistema yo lo puedo determinar de dos maneras, ¿listo? Eh, la primera manera es sumando los dos volúmenes, ¿no? Yo digo, bueno, este volumen del sistema sería igual al volumen ocupado por el líquido más el volumen ocupado por el vapor, ¿no? ¿Por qué los puedo sumar? Porque el volumen, recordemos que es una propiedad extensiva, ¿sí? Depende de la masa o de la extensión del sistema. Y por lo tanto, el volumen del sistema yo lo puedo determinar sumando los dos volúmenes. ¿Listo? Entonces, eh, ahora, ¿qué características tiene este líquido? Habíamos dicho que ese líquido, ¿qué características tenía? Es saturado. Saturado, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que, bueno, recordemos otra cosa. Recordemos que el volumen específico es una relación entre el volumen y la masa, ¿no? Es siempre volumen sobre la masa, ¿sí? Entonces yo puedo despejar de aquí el volumen, ¿sí? Y decir que aquí yo voy a tener que es las características del líquido saturado, ¿sí? El volumen específico del líquido saturado multiplicado
por la masa de líquido que yo tenga en este sistema. ¿Listo? Y lo mismo puedo hacer con el vapor. Para el vapor yo puedo decir, oiga, este vapor tiene un volumen específico del vapor saturado y lo voy a multiplicar por la masa del vapor. ¿Sí? Entonces pensemos para esos valores que yo tenía aquí. ¿Sí? A ver, vamos a decir que estamos a 100 grados. ¿Sí? Entonces vayan a las tablas y me dicen a 100 grados cuál es el volumen específico del líquido saturado y el del vapor saturado. El volumen del líquido saturado es de 0.01. Entonces aquí teníamos 0.01 o 0.01. No, 0.01. 0.01. Ujú. Y el Así del... cerrado, ¿no más? Ah, no, pues 0.01613. 1.3. Con los volúmenes específicos siempre es mejor, cuando estamos hablando de volumen específico de líquido, es mejor especificar todas las cifras, ¿vale? Ok, Eh, Aquí multiplicado por la masa de líquido, que masa. habíamos dicho que era 9, ¿no? 9 kilogramos. ¿Sí? ¿Y cuál es la masa y cuál es el volumen específico del vapor? El vapor saturado es 349.83. ¿Seguro? Vapor saturado, sí. El líquido aquí. No, No. perdón, lo dije fue al revés. El vapor saturado, el que le dije primero era el vapor saturado, era el líquido saturado. eh, pero fíjese. Entonces, yo les dije que a 100 grados, ¿no? Entonces, si venimos aquí a 100 grados, por la tabla de temperatura, a 100 grados, vemos que el volumen específico del líquido es 0,001043. Ah, profe, es que yo estaba mirando, es que yo encontré un libro de Sengel en español, pero él tiene el volumen específico, es en pies cúbicos sobre Ah, ok. libra. Pero entonces esas son las unidades en el sistema inglés, ¿sí? Pero el libro de Sengel debe tener también el sistema internacional. Mire, de pronto, ¿usted lo tiene en físico o lo tiene en digital? No lo tengo en digital. Entonces, eh, ah, normalmente en inglés, estas tablas le aparecen tabla A, no le aparece tabla A4 o A5, sino creo que es tabla AE5. Sí, me parece Entonces, A4E. por eso, esa tabla AE es el anexo que sigue después del sistema internacional. Entonces, de pronto, busquen ese libro digital un poco antes. O sea, antes de ese anexo, debe haber otro anexo, ¿sí? Que son todas las propiedades en el sistema internacional. Entonces, en metros y eso. ¿Listo? Búsquelo y me comenta. Entonces, para 100 grados, nosotros teníamos aquí un volumen del vapor saturado y un volumen del líquido saturado. El del líquido era 0,001043. 0,001043. Y el del vapor, Ya es 1.6720. ¿sí lo encontró? Sí, estaba Bueno, más listo. arribita. Por un kilogramo. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. ¿Qué unidades tienen esos volúmenes específicos? Metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí las unidades. Siempre coloquen las unidades en los cálculos porque les pueden facilitar que no vayan a cometer errores. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Aquí los kilogramos se me cancelan y me quedan las unidades de volumen, que es lo que quiero determinar. Entonces, en este caso, el volumen del sistema sería ¿cuánto? Bueno, si hacemos esta multiplicación, nos va a dar un valor próximo eh, a este valor que tenemos aquí. ¿Cuánto daría?
hacer ese cálculo rápido, Paco. Todo me daría 1.6813. 1.68 no puede dar mayor a... no, mentira, sí, correcto. 1.68. 1.68. 613. Listo. Eso sería en metros cúbicos. No, 6813. A 68.13. ¿Por qué les digo que aquí consideren varias cifras decimales? Porque recordemos que aquí estamos hablando en metros cúbicos, ¿sí? Y metros cúbicos generalmente es una medida de volumen bastante grande, ¿sí? Recordemos que ¿cuántos litros es un metro cúbico? ¿Sí se acuerdan de la conversión? ¿Cuántos litros es un metro cúbico? 10.000. 1000, ¿no? 1000 litros es un metro cúbico. Entonces, como estos datos están en metros cúbicos, si usted dice, listo, bueno, este 0,001043 en realidad es un litro, ¿sí? Porque sería multiplicar por 1000 para que me queden litros, ¿sí? Y litros es una medida que generalmente es una medida a la cual nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? Porque normalmente siempre que muchas de las cosas que uno compra, digamos, en su rutina, están en litros. Un litro de leche, un litro de gaseosa, ¿sí? Cosas de ese tipo. Entonces, normalmente, por eso yo les pido que siempre tengan cuidado aquí a la hora de, digamos, aproximar lo que ocurriría aquí con los volúmenes, ¿sí? Bueno, este es mi volumen del sistema, ¿sí? Y con este volumen del sistema, ¿sí? Pues, con este volumen del sistema yo podría eventualmente determinar el volumen específico del sistema, ¿sí? Entonces, el volumen específico del sistema, yo puedo decir que es el volumen del sistema sobre la masa total de mi sistema, ¿sí? Entonces, si yo divido esto en 10, me queda que el volumen específico sería 0,16813 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Entonces, esta es una manera de determinar propiedades de una mezcla saturada, ¿sí? Fijémonos lo que hicimos aquí. Determinamos esta propiedad, ¿sí? Pero entonces esta propiedad la determinamos haciendo la suma, ¿sí? De la contribución de cada, digamos, fase de esa mezcla al valor total de esa propiedad, ¿sí? Entonces aquí sacamos, ¿cuánto fue la contribución al volumen hecha por el líquido? ¿Cuánto fue la contribución del vapor? ¿Cuánto fue la contribución al volumen hecha por el vapor? ¿Sí? Y aquí determiné el volumen total del sistema. Ese volumen total del sistema, después lo dividí por la masa total y me dio el volumen específico en ese estado, ¿sí? Entonces fijémonos aquí en algo. Nosotros teníamos que, para esa condición de 100 grados, el volumen específico, el volumen específico aquí del líquido saturado fue de 0,001043, ¿sí? Y aquí el del vapor saturado fue de 1,60 y algo, ¿no? 1,67. 1,6720, ¿sí? Este 10%, a esta calidad de 10%, es decir, a esta calidad por aquí, yo tuve un volumen específico que fue este de acá, 0,16813. Es decir, fíjense que es un valor que está entre el volumen del líquido y el volumen del vapor, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo aquí. Cuando estamos hablando de una mezcla saturada, estamos hablando de una condición donde el volumen específico de mi sistema es mayor que el volumen específico del líquido saturado o menor que el volumen específico
del vapor saturado. ¿Sí? Entonces, en una mezcla saturada tenemos esto. ¿Listo? Si tuviéramos líquido saturado, pues sería igual al volumen específico BF. Y si fuera vapor saturado, sería igual al volumen específico BG. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ok. Entonces, esta sería una alternativa, por ejemplo, para determinar estas propiedades de mezcla, ¿sí? Es decir, yo analizo este sistema como un sistema constituido por dos subsistemas. Uno con características del vapor saturado y otro con características del líquido saturado. Y después lo que hago es que sumo la contribución de cada uno de estos subsistemas al sistema total, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Primero saqué la contribución de cada subsistema al volumen y después ese volumen lo dividí sobre la masa para sacar esta propiedad, que es una propiedad intensiva de la mezcla. Bueno, entonces esta es una alternativa. Entonces, aquí lo que analizamos fue aquí analizando el sistema como una combinación de dos subsistemas. Dos subsistemas. Uno líquido y el otro vapor. ¿Listo? Entonces, esta es la primera alternativa para sacar esas propiedades que yo les mencioné ahí atrás, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando nosotros cuando nosotros conocemos esta calidad, ¿sí? Para determinar estas propiedades que yo tengo aquí, lo que hago es mirar aquí el sistema como como un conjunto de dos subsistemas, ¿sí? Y que cada subsistema contribuye a esa propiedad. Bueno, esa es la primera alternativa para determinar esas propiedades. Y esto mismo lo puedo hacer con la energía interna, ¿sí? Entonces, fijémonos, si yo quisiera, por ejemplo, determinar la energía interna, yo podría decir que la energía interna total del sistema, ¿sí? Es igual a la energía interna del líquido más la energía interna del vapor saturado, ¿sí? Esto en mayúscula porque estarían las energías internas totales, ¿no? Vapor, ¿sí? Recordemos que aquí atrás, cuando yo les definí lo que eran las energías internas, ¿fue aquí? No fue por aquí atrás, ¿no? Aquí, sí. Cuando yo definí aquí energía interna, yo les dije que la energía interna yo la puedo expresar de la forma intensiva y de la forma extensiva, ¿sí? Aquí estamos hablando de energía interna total, que es una propiedad extensiva que se puede sumar, ¿no? Bueno, aquí faltó tal vez de pronto colocar que esta energía interna total, perdón, esta energía interna específica o intensiva, perdón, U, es igual a la energía interna total dividida sobre la masa. Entonces, esta es la forma como se relacionan estas dos propiedades. Entonces, yo puedo aplicar ese mismo concepto aquí, ¿no? La energía interna total del sistema es igual a la energía que me aporta el líquido más la energía que me estaría aportando el vapor a esa mezcla. Y aquí yo puedo hacer lo mismo. Eso sería igual a la energía interna del líquido multiplicado por la masa del líquido más la energía interna del vapor multiplicado por la masa de vapor. ¿Sí? Y de esa manera yo podría determinar eventualmente la energía interna del sistema. ¿Sí? Y haciendo esto mismo lo puedo hacer con la entalpía o con la entropía. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa misma metodología. Como una combinación
de dos subsistemas. Ahora, yo también puedo analizar el sistema como si fuera una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Cuando estamos hablando de una mezcla homogénea, quiere decir que vamos a asumir el sistema como un todo. ¿Sí? En lugar de analizar dos subsistemas, lo que vamos a analizar es el sistema como un todo. ¿Sí? Es decir, no vamos a analizar por separado el líquido y por separado el vapor, sino que agarramos tanto el líquido como el vapor y decimos que todo ese sistema tiene unas propiedades. ¿Sí? Entonces, decimos que es una mezcla homogénea, ¿sí? Y que esa mezcla homogénea tiene propiedades, mezcla homogénea con propiedades es que propiedades promedio suena extraño, ¿Aló? Ya, listo. Bueno, parece que el internet está molestando hoy aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, les estaba diciendo aquí, ¿no? No sé si en qué momento se cortó, pero les alcancé a decir que ahora lo que vamos a analizar es el sistema como un todo. Sí, señor. Bueno, ¿por qué no aparece un solo participante? No, tan extraño. Bueno, entonces ahora lo que vamos a analizar es el sistema, no como no como una mezcla de, no sé, es decir, no como un sistema conformado por dos subsistemas, sino como una mezcla homogénea, ¿sí? Vamos a considerar que aquí tenemos una mezcla homogénea, es decir, digamos, eh, digamos completamente distribuida a través de la extensión, y que esa mezcla homogénea tiene unas propiedades que denominamos que son unas propiedades medias, ¿sí? Entonces, una mezcla homogénea con propiedades medias eh, con propiedades medias o propiedades promedio, lo que pasa es que propiedades promedio suena extraño, ¿sí? Con propiedades medias de una mezcla saturada. Saturada, líquido vapor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos aquí es empezar a sacar unas propiedades que denominamos unas propiedades de la mezcla saturada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos esas propiedades de mezcla saturada? Entonces, vamos a partir del siguiente concepto. Vamos a partir del concepto de que la masa total del sistema o la masa de mi sistema está constituida por la masa de líquido más la masa de vapor. ¿Listo? Bueno, eso solamente lo voy a colocar aquí para que tengamos en cuenta eso, ¿no? La masa es una propiedad extensiva y yo la puedo sumar, ¿no? Entonces tenemos una parte de líquido y una parte de vapor. Bueno, ahora vamos a nuevamente plantear esta ecuación que teníamos aquí, ¿no? Este volumen del sistema. Entonces, ese volumen del sistema, recordemos, el volumen es una propiedad extensiva. Yo puedo sumar los sistemas o los subsistemas que conforman este sistema total. Entonces, es igual al volumen del líquido más el volumen del vapor. ¿Listo? Ok. Y ahora vamos a reemplazar estos volúmenes por lo que yo les había mencionado aquí, por esta ecuación. ¿Sí? Para cada una de esas expresiones de volumen, vamos a sustituir por un volumen específico que multiplica la masa. Entonces, vamos a sustituir aquí. Quedaría volumen específico del sistema
multiplicado por la masa total del sistema. ¿Sí? Eso va a ser igual al volumen específico del líquido multiplicado por la masa del líquido más el volumen específico del vapor multiplicado por la masa del vapor. ¿Listo? Entonces, fijémonos lo que vamos a hacer ahorita. Este volumen específico del líquido, pero esta masa del líquido, la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que esta masa de líquido la vamos a despejar de aquí, ¿no? Entonces la masa del líquido va a ser igual a la masa del sistema menos la masa de vapor, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que esto es igual a un volumen específico del líquido multiplicado por la masa del sistema, ¿sí? Más, fijémonos que aquí nos va a quedar volumen específico del líquido multiplicado por la masa de vapor, pero aquí también tengo masa de vapor, entonces yo puedo factorizar aquí dos términos y me quedaría volumen específico del líquido más volumen específico del gas, del vapor, ¿sí? Multiplicado por, pero menos, ¿no? Menos. Porque aquí tenemos este menos que está aquí. Entonces quedaría al contrario, ¿no? Quedaría volumen específico del vapor, que es este de aquí, ¿sí? Menos volumen específico del líquido, porque aquí tenemos menos mg, que multiplica justamente a mg, ¿sí? Que sería la masa del vapor, ¿sí? Y esto sería igual a esta expresión. Es decir, al volumen específico del sistema multiplicado por la masa del sistema. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar a dividir este término al otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar que el volumen específico del sistema, que fue lo último que determinamos ahorita, ¿sí? Este volumen específico que yo determiné aquí, volumen específico del sistema, es igual a, aquí me queda 1, ¿no? Porque quedaría masa del sistema sobre masa del sistema, y me quedaría entonces volumen específico del líquido saturado más volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado, que multiplica a mg sobre la masa del sistema. ¿Esto que tengo aquí qué es? Entonces, lo voy a leer, ¿no? Esta es la relación entre la masa de vapor saturado y la masa total. ¿Esto es qué? ¿Cómo lo habíamos definido? Esa relación entre La la masa calidad. la calidad, ¿no? ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí estamos desarrollando una ecuación que me permite determinar más rápidamente el volumen específico del sistema utilizando esta propiedad que acabamos de definir, que llamamos calidad. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Nos queda que el volumen específico del sistema es igual al volumen específico del líquido saturado más la calidad. Vamos a colocar aquí la calidad primero. Es la calidad que multiplica el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Y esto lo podríamos también, digamos, condensar, ¿no? Esta diferencia, ¿cómo era que la llamamos? Cuando nosotros miramos la diferencia entre dos propiedades de líquido y vapor. Que allá en las tablas aparecen para la energía interna y para la entalpía y para la entropía. Entonces, Evaporación. sí, pero recuerden que se le cambiaba, se sustituía esta diferencia BFG. por un BFG, exacto. ¿Listo? Que esto sería la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Y de esta manera sacamos una expresión para determinar
el volumen específico del sistema cuando consideramos el sistema como una mezcla homogénea, ¿sí? Es decir, cuando consideramos el sistema como un todo que tiene propiedades medias de una mezcla saturada. Entonces, son dos formas de determinar esas propiedades que les decía. El volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía, ¿sí? Para cada uno de esos casos, yo puedo aplicar el mismo concepto que hice previamente con el volumen, ¿sí? Esto que hice aquí con el volumen, ¿sí? Todo este desarrollo que hice aquí con el volumen lo puedo hacer también con la energía interna, ¿sí? Como les decía, la energía interna del sistema es igual a la energía interna del líquido más la energía interna del sólido. De sólido, no, del vapor, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta energía interna que yo tengo acá es lo mismo que tener energía interna del sistema multiplicada por la masa del sistema. Y eso es igual a la energía interna del líquido por la masa del líquido más la energía interna del vapor por la masa de vapor. Y si hago el mismo desarrollo de sustituir aquí la masa por la masa del sistema menos la masa del vapor y todo, voy a llegar a una misma expresión como esta que tengo aquí, pero únicamente cambiando volúmenes por energías internas. Aquí tendría energía interna del sistema sería igual a la energía interna del líquido más la calidad por la variación de la energía interna en el proceso de cambio de fase, ¿no? Energía interna, F. Listo. Y lo mismo lo puedo hacer con la entalpía y con la entropía, ¿no? Entonces van a quedar expresiones idénticas para la entalpía, va a quedar algo igual, y para la entropía va a quedar algo igual, ¿sí? Siempre es la del líquido saturado más la calidad por el de la diferencia. ¿Listo? Entonces, aquí estamos cubriendo entonces toda esta área que no conocíamos ahorita aquí, ¿sí? Aquí, ¿sí? Cuando utilizamos estas tablas, ¿sí? Estas tablas de la condición de saturación únicamente me dan información de esta área, ¿sí? De todos estos estados, que son los estados de saturación, ¿sí? Entonces, esta tabla A, estas dos tablas A, me dan informaciones de todos estos puntos, ¿sí? Como les decía, me dan los datos de temperatura y presión, es decir, temperatura y presión aquí, temperatura y presión aquí, y volumen específico del líquido, volumen específico del vapor. Volumen específico del líquido, volumen específico del vapor. Energía interna del líquido, energía interna del vapor, ¿sí? Pero no nos daban información de lo que sucedía aquí en la zona de mezcla, ¿sí? Y esa zona de mezcla es muy importante porque hay muchos ejercicios en donde nosotros trabajamos en esa región. Entonces, siempre que nosotros querramos determinar la energía, por ejemplo, la energía interna en esta región, o la entalpía en esta región, ¿sí? O el volumen específico en esta región, necesitamos hacer uso de esta propiedad que se llama calidad, ¿sí? Entonces, bueno. Ok. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, señor, por ahora no. Bueno. A ver, quiero que me digan cuál sería el proceso lógico que ustedes desarrollarían si yo les preguntara lo siguiente. Supongamos que tenemos un ejercicio. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente estado.
me van a decir que es un estado conformado por una temperatura de 100 grados, ¿sí? Tenemos una temperatura de 100 grados y un volumen específico de 0.5. .5. 100 grados. Tenemos temperatura de 100 grados. Obviamente para el agua, ¿no? Aquí para el agua. H2O. Vamos a ver que tenemos agua a 100 grados y a un volumen de 0.5 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el estado de esa sustancia? O sea, cuando les pregunto cuál es el estado de la sustancia, es que me digan si es líquido saturado, vapor saturado, mezcla saturada, vapor sobrecalentado, líquido comprimido. ¿Qué opinan? Lo primero que me quiero que me digan es cuál es el estado de esa sustancia, ¿sí? O sea, si yo les doy únicamente estas dos propiedades, le estoy dando la temperatura y el volumen específico. No puede ser vapor saturado porque es el volumen específico del valor saturado es mucho más grande que eso. Entonces, fijémonos aquí lo siguiente. Siempre que uno quiera hacer el análisis de un estado, uno siempre va a buscar valores de referencia, ¿sí? Y eso que usted acabó de hacer es justamente eso. Yo necesito encontrar un valor de referencia con el cual comparar los datos que a mí me están dando, ¿sí? Entonces, yo sé que a 100 grados, ¿sí? Entonces, imaginémonos lo que yo les había dicho aquí ahorita. Yo sé que a 100 grados yo tengo unos estados de saturación, ¿sí? Los dos estados de saturación de referencia a 100 grados son, en este caso, estamos hablando de volúmenes específicos aquí, ¿no? Esos estados de referencia son el del líquido saturado y el del vapor saturado. Esos ya los anotamos. Ah, no los he anotado aquí, ¿no? Ah, no, sí, los anotamos aquí, sí. 1.6720. Entonces, serían estos de acá. ¿Sí? 1.6720 para el vapor saturado y 0.01 para el líquido saturado. A 100 grados, ¿no? Entonces, si ese valor es un valor intermedio entre 1.6720 y 0.001043, ¿cuál es el estado de la sustancia? Fíjense lo que les había dicho aquí. ¿Cómo era como Una mezcla saturada. una mezcla saturada, ¿cierto? Porque nos está dando un valor medio, ¿sí? Un valor entre estos dos valores extremos, ¿sí? Que sería el BF y sería el BG. Entonces, estos valores de la línea de saturación, ¿sí? O todos esos puntos sobre la línea de saturación siempre funcionan como valores de referencia con los cuales yo comparo lo que me dé a mí un ejercicio, ¿sí? Entonces, lo primero que yo puedo sacar de acá es que esto es una mezcla saturada. ¿Ustedes qué me podrían decir si en lugar de ser aquí 0,5 fuese 1,6720 de volumen específico? ¿Qué podrían decir de cuál sería el estado de esa sustancia? Vapor saturado, ¿no? Vapor saturado, correcto, ¿sí? Porque yo fui y comparé con esos valores de referencia y vi que me estaba dando el valor de referencia para la condición de vapor saturado. Entonces, ahí ya no es una mezcla porque no hay coexistencia de dos fases, sino que todo está en la condición de vapor saturado.
Ok. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cuál sería el raciocinio que ustedes harían si yo les dijera, para este estado, que ya definimos qué estado es, determine la energía interna? ¿Ustedes qué harían? Y buscar en la tabla. ¿Cómo buscarían la tabla si tenemos un valor intermedio? Con el UFG. Tenemos el UFG, sí, correcto. Pero recordemos que a 0,5 es un valor medio, ¿no? A 0,5 me da un valor por aquí medio entre estos dos puntos, porque aquí es 0,001043 y 1,6720, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que sea ni líquido saturado ni vapor saturado. Tengo una mezcla. ¿Sí me está siguiendo? Profe, ahí no sería considerar, bueno, se podría considerar uno de los dos casos. En mi caso yo consideraría que el caso de homogénea y hallaría la ecuación para la energía y así utilizaría los datos para determinarlo. Listo. Entonces, correcto. Usted me dice que utilicemos la ecuación para la energía, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la energía interna la podíamos definir como la energía interna del líquido saturado más que Más la calidad por la diferencia. más la calidad por la diferencia de las energías, ¿no? UFG. De aquí, ¿qué conocemos? La energía interna, la del líquido, la podemos sacar de tablas. Y UFG también la podemos sacar de tablas. ¿Qué nos hace falta determinar? ¿Ah? La calidad. La calidad. ¿Y cómo haríamos para determinar la calidad? Nos están diciendo cuánto es la masa de líquido o la masa de vapor. O la masa del sistema. Nos están dando el volumen específico. Nos están dando el volumen específico, ¿cierto? Entonces, con este volumen específico, fijémonos aquí. Si aplicamos la ecuación de la mezcla homogénea para volúmenes específicos, nos queda que el volumen específico de la mezcla es igual al volumen específico del líquido saturado más la calidad por el volumen específico Fg. ¿Este lo conocemos? Este lo conocemos, ¿cierto? Lo podemos sacar de tablas, el volumen específico del líquido. Este nos lo da el ejercicio, que es este valor de acá. ¿Sí? Y este también lo podríamos sacar, porque es una diferencia entre la condición de líquido y la condición de vapor. Entonces, básicamente de aquí, nosotros podemos sacar otra ecuación para definir la calidad. Entonces, la calidad, así como la definimos como la masa de vapor sobre la masa del líquido, pero la masa de vapor sobre la masa total del sistema, yo puedo decir que la calidad también se puede calcular de la siguiente forma. Sería el volumen de mi sistema menos el volumen del líquido saturado sobre, aquí lo voy a colocar completo, el volumen G menos el volumen F, que sería el volumen Fg. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo sacar otra ecuación que me describe la calidad en un sistema termodinámico. ¿Sí? Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo expresar la calidad también con las energías internas aquí. Energía interna del sistema menos energía interna del líquido saturado sobre la energía interna del vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. O con las entalpías o con las entropías. Con cualquiera de las cuatro propiedades, con cualquiera de estas cuatro propiedades, yo puedo establecer una ecuación similar. Bueno, entonces hagamos ese ejercicio de una vez, así como para que vayamos practicando aquí esos datos. ¿Cuánto sería entonces la calidad? Hagan el cálculo de la calidad con los datos que tenemos aquí. Mire, los valores ya están acá, ¿no? Era 0,01043. Vamos a colocar aquí. Entonces, voy a colocar aquí. BF a una temperatura de saturación de 100 grados
es igual a 0,001043 metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Ahora, BG a 100 grados es 1,6720 metros cúbicos por kilogramo. Y el volumen del sistema, pues era este que nos daban aquí. Entonces, ¿cuánto da la calidad? Según este análisis. A mí me sale los 0.2986. 0,298. Bueno, podemos también escribir en forma de porcentaje, ¿no? Casi 30%, ¿no? 29,8%. ¿Listo? Entonces, bueno, algo sobre la calidad que también le permite a uno de manera visual identificar la calidad en un sistema, ¿sí? Fijémonos que aquí tenemos unas diferencias, ¿no? El volumen específico del sistema menos el volumen específico del líquido saturado. Entonces, si nos vamos aquí a la tabla, nosotros podríamos ver eso de manera gráfica, ¿sí? Entonces, voy a quitar este 10%, que es el que estamos trabajando ahorita, y vamos a colocar ahora el de 39, ¿sí? Entonces aquí, este sería el volumen específico a una calidad de 10%. Y ahora vamos a asumir que este es el que tenemos ahorita. Aquí tenemos una calidad de 29,8%. ¿Listo? Que es la que trabajamos ahorita. La calidad también se puede analizar como de manera gráfica. ¿Y eso qué quiere decir? Recordemos que la calidad es una relación entre dos diferencias, ¿no? Esta diferencia que tengo aquí, que es el volumen específico del sistema menos el volumen específico del líquido saturado sobre toda esta diferencia, que sería el BG menos el BF. ¿Sí? Entonces es como es una relación entre dos brazos, ¿no? Este brazo que tengo aquí, que es el volumen específico del sistema menos el volumen específico del líquido, ¿sí? Sobre todo este brazo que tengo aquí, que sería el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido, ¿sí? Entonces, en la medida en que este brazo vaya aumentando, se va aproximando a este brazo que es como el de referencia, ¿no? ¿Sí? Y a la medida en que se vaya disminuyendo, pues se va acercando más a la condición de líquido saturado. Listo. Entonces, aquí ya determinamos la calidad, ¿sí? Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, que teníamos dos incógnitas inicialmente, la energía y la calidad, pues ya únicamente nos queda una sola incógnita, que sería la energía del sistema. Entonces yo podría decir que la energía interna del sistema es igual a la energía interna del líquido. ¿Cuánto es la energía interna del líquido? ¿A 100 grados? Entonces, voy a colocar aquí. Eso es en la tabla, ¿no? 419.06. 419,06 Sí, kilojulios sobre kilogramo. kilojulio por kilogramo. ¿Y la UFG? 2087, profe. 2087 kilojulios por kilogramo. Entonces, ¿cuánto daría el U del sistema? Entonces sería 419,06 kilojulio por kilogramo más la calidad, que es 0,298 multiplicado por 2087 kilojulios por kilogramo.
¿Listo? ¿Cuánto haría eso? $1040.986 kilojulios sobre kilogramo. 1040. ¿Punto qué? ¿8? 986. Perdón. 9. Kilojulios por kilogramo. Y de esa manera logramos determinar la energía del sistema a partir de dos propiedades termodinámicas que en este caso sí son independientes y sí son intensivas, ¿sí? El volumen específico es una propiedad intensiva, ¿sí? Porque no depende de la masa. Y la temperatura también es una propiedad intensiva porque tampoco depende de la masa. Además de eso, estas dos propiedades en la región de mezcla son independientes, ¿sí? Es decir, yo no puedo tener múltiples estados para esos dos valores de estas dos propiedades, ¿sí? Para una temperatura y un volumen específico tengo un único estado que es en este punto, ¿sí? Y al ser dos estados independientes y intensivos, pero al ser dos propiedades independientes e intensivas, yo puedo determinar cualquier otra propiedad a partir de esos dos valores. ¿Listo? ¿Qué era lo que no ocurría con la presión y la temperatura, no? Con la presión y la temperatura en la región de mezcla, yo puedo tener múltiples estados que tienen esos mismos dos valores de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, por eso era que nosotros utilizábamos la calidad para, digamos, fijar ese estado cuando hace falta, ¿sí? O también lo podríamos fijar con el volumen específico o con la energía interna, ¿sí? Pero entonces, de aquí hay que resaltar nuevamente que la calidad es una nueva propiedad que aparece, ¿sí? Que me relaciona la cantidad de masa de vapor sobre la masa total en una mezcla, ¿sí? Y además de eso, bueno, la calidad solamente tiene sentido si estamos en esta región de mezcla, ¿no? O sea, si estamos por acá en vapor sobrecalentado, no podemos decir que la calidad es 1 porque todo es masa de vapor, ¿no? Esta calidad únicamente tiene sentido si la estamos trabajando aquí, en este domo, ¿sí? Por fuera del domo no tiene ningún sentido. Y algo importante de la calidad es que la calidad me da información mucho más rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, o sea, para ustedes, ¿qué tendría más sentido así como de imaginar? O sea, ustedes se imaginaría más fácil un sistema con estas dos propiedades. O sea, si yo le digo que usted tiene un sistema con temperatura de 100 grados y un volumen específico de 0,5 metros cúbicos por kilogramo, y yo le digo que tengo otro estado a 100 grados y una calidad del 30%, ¿cuál de los dos como que uno lo visualiza más fácil? El del volumen. ¿El del volumen? ¿Seguro? De pronto todavía no estamos tan familiarizados con el concepto de calidad. Si yo le digo que la calidad del 30%, usted inmediatamente tiene que imaginarse una mezcla en donde el 30% de la masa es vapor, ¿sí? Entonces, usted inmediatamente se va a imaginar una mezcla con un 30% de masa de vapor y un 70% de masa de líquido, ¿sí? En cambio, si yo le digo con un volumen de 0,5, usted no sabe cuánto es líquido, cuánto es vapor, así a cálculos rápidos, ¿no? ¿Sí me entendieron? O sea, usted solamente sabría que esto es una mezcla si va a las tablas y busca cuál sería el volumen de gas y el volumen de líquido. En cambio, si yo le doy ya la calidad, usted inmediatamente sabe que está en mezcla, ¿sí? Entonces, normalmente la calidad da mucho más información del estado de una sustancia que, por ejemplo, el vapor saturado, el volumen específico. ¿Listo, muchachos? ¿Se quedó claro esto? Yo ya les dejé la lista de ejercicios, ¿no? Entonces, les recomiendo que de esa lista de ejercicios hagan los que
Creo que es el ejercicio 3 creo que es el 3 o el 2, el que yo les doy dos propiedades y ustedes tienen que determinar una tercera. ¿Sí? Entonces, échenle la mirada. ¿Qué fue lo mismo que yo hice aquí? Les di dos propiedades, temperatura y volumen específico, y les pedí determinar la energía interna. Entonces, les pido que vayan haciendo ejercicios de ese tipo para que se vayan familiarizando aquí con esta mecánica, ¿sí? Esto tiene que ver más con mecánica, ¿no? Entonces, es simplemente, listo, yo identifico los puntos de referencia, ¿sí? Y con esos valores de referencia voy y determino otro estado. Ahora, antes de que continuemos aquí, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Ustedes cómo harían si yo les pido que determinen la presión de saturación en un sistema si tengo una temperatura de 42 grados? ¿Qué hacemos? Entonces, si tenemos una temperatura de 42 grados, ¿cuál sería la presión en el cambio de fase para una temperatura de 42 grados? Entonces, fijémonos aquí. Yo no tengo datos para 42 grados. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuál sería la solución ahí? ¿No? ¿No sabes? Profe, pues no sería exacto, pero ¿y si saca una media? Con la media, exacto, con la media usted sacaría el valor para 42.5. Ujú, ¿Sí? ahí más o menos. Y si fuera 41. Entonces, ustedes ya vieron los laboratorios de física, ¿no? Allá el laboratorio de mecánica, el laboratorio de electromagnetismo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que en esos laboratorios uno siempre busca la manera de dejar expresado una relación de variables mediante una línea, ¿no? ¿Y a eso cómo le decíamos? Que había que hacer una ¿qué? Cuando ustedes iban allá al laboratorio y sacaban datos, ¿cierto? Ustedes sacaban una serie de datos y después esos datos los utilizaban para sacar una ¿qué? Teníamos que linealizar la función. Había que hacer una cosa que llamaba una regresión lineal, ¿no? Y uno que buscaba con la regresión lineal, justamente lo que usted acaba de decir, sacar una función que me relacionara esas dos propiedades. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama regresión lineal. ¿Sí? Y esa regresión lineal lo que me hace es que, bueno, hay regresiones cuadráticas y hay regresiones polinómicas, ¿sí? Hay diferentes tipos de regresión, ¿sí? Pero cuando uno sabe que, por ejemplo, si usted va y toma datos, ¿sí? Y los datos le dan que en el eje XY le da una serie de puntos experimentales que tiene más o menos esta forma, pues usted dice, eso tiene una pinta de una recta, ¿no? Entonces, esto tiene más cara de ser una regresión. Yo voy a hacer una regresión lineal para estos puntos, porque me va a dar algo más o menos así, ¿sí? Y con esos puntos yo saco una función que sería y igual a una constante más una pendiente por un x, ¿sí? Entonces, ese concepto de regresión lineal, digamos que lo vamos a utilizar aquí, ¿sí? Entonces, yo siempre trato como de traer a colación cosas de otras materias, otras estas como para que primero repasemos y recordemos un poco eso y miramos su aplicación aquí ahora a este caso, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí es una regresión lineal, pero que en este caso lo solemos llamar una interpolación lineal, ¿sí? Una interpolación
¿Sí? Entonces, miremos esto de la siguiente manera. Yo les pedí que me determinaran la presión de saturación a una temperatura de 41 grados aquí para el agua. ¿Sí? Ese dato no lo tenemos, pero tenemos este conjunto de datos. ¿Sí? Y ese conjunto de datos me indican unas coordenadas en el diagrama XY, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestro diagrama XY, ¿sí? En donde nuestro Y va a ser la presión y nuestro X va a ser la temperatura. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos una serie de coordenadas. Entonces tenemos aquí un valor de 40 y aquí un valor de 7,385. 7,3851. ¿Sí? Y aquí tenemos un valor de 45. Y aquí un valor de 9,5953. ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir eso de la interpolación lineal? La interpolación lineal es básicamente utilizar este conjunto de datos para sacar una recta que pase por esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, es simplemente utilizar esos dos datos para sacar una recta que pase por esos dos puntos. ¿Sí? Y una vez que yo tenga esa recta, pues tengo una función que me permitiría determinar cualquier valor intermediario de presiones para diferentes valores de temperatura entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera aquí una temperatura de 41 grados, pues yo puedo utilizar esta función f de x para sacar el valor de presión a esos 41 grados. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que aquí es construir esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿sí se acuerdan cómo era que se construían las ecuaciones? Tomando 2 puntos y tomando las coordenadas. Primero hay que sacar la pendiente, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que primero sacar la pendiente y con esa pendiente ya después saco lo que sería la constante y toda esta cuestión, ¿no? Entonces la pendiente yo la saco es con una relación de delta Y sobre delta X, ¿no? Entonces sería la pendiente, ¿sí? La pendiente sería un delta Y sobre un delta X, que en este caso sería un delta de presiones sobre un delta de temperatura, ¿no? Entonces sería aquí 9,5953 menos 7,3851, ¿sí? Sobre 45 menos 40. Eso me da una pendiente, ¿sí? Y después la pendiente, pues yo la voy a utilizar para sacar un valor de Y para cualquier valor de X, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga este Y, yo puedo dejar expresado esto de la siguiente manera. M es igual a un Y menos un Y sub 0 sobre un X menos un X sub 0. ¿Sí? A este sub 0, a este Y sub 0 y X sub 0, lo denominamos generalmente este punto, que es el punto inferior. ¿Sí? Entonces nos va a quedar una ecuación que tiene más o menos la siguiente forma. Y es igual a Y sub 0, que sería Y sub 0, más la pendiente que multiplica a un X menos un X sub 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación que generalmente se utiliza cuando hacemos interpolaciones lineales. Entonces, esto es como toda la matemática, el cálculo detrás de lo que sería una interpolación lineal. Quiero que lo revisen, o sea, no quiero extrapolarme aquí mucho para que no perdamos tanto tiempo, pero échenle una revisada a eso, ¿listo? Todas las calculadoras tienen ya esta opción, ahí usted simplemente coloca estos dos valores, este conjunto de valores y coloca el valor que usted quiere determinar, ¿sí? Y ahí inmediatamente le debe decir cuál sería el valor de P.
¿sí? De aquí, P a 41 grados. ¿Sí? Entonces, busquen para la calculadora que ustedes tengan a la mano, busquen cómo se hace la interpolación, o si no, pues tengan a la mano en internet busquen interpolación online, ¿sí? Entonces, y ahí ya tienen una herramienta para hacer esas interpolaciones, ¿sí? Pero la matemática detrás de esto es esto, ¿listo? Se utilizan dos puntos, que son dos puntos de referencia para identificarlos en nuestro diagrama cartesiano, y a partir de esos puntos se hace una función que es una línea que pasa por esos dos puntos. Y con esa función, después la utilizamos para determinar cualquier valor intermedio entre esos dos puntos. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, de esa manera es que determinamos propiedades cuando no están en las tablas. Es decir, cuando no está el valor en las tablas como tal, sino que es un valor intermedio entre esos dos puntos. Entonces, traten de calcularlo, ¿sí? Traten de calcularlo con esta interpolación online y traten de desarrollar la ecuación que describiría ese comportamiento y las comparan para que, pues, por lo menos sepan de dónde viene eso. Bueno. ¿Dudas sobre esto? No, por ahora no. Usted nos dice que ya hay ejercicios de esos en el taller. Sí, sí, sí. En el taller, y en el taller inclusive se hacen interpolaciones dobles, ¿sí? Que ahorita les voy a decir qué es eso. Por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿podría un momento bajar a donde habíamos hecho lo de la U? Aquí. Sí, aquí. Ajá. Gracias. Listo. Recuerden que yo esta presentación se las coloco ahí en el Moodle, ¿no? Entonces, no se preocupen si de pronto se quedan ahí atrasados. A veces hay que hacer interpolaciones dobles, muchachos. Esas son más interesantes. ¿Qué es una interpolación doble? Supongamos que es que, bueno, con las tablas que les voy a mostrar ahorita es más fácil de ver, ¿sí? Entonces, fíjense en algo. Hasta el momento, ¿cuál área de ese diagrama o de esa superficie de propiedades hemos analizado? O sea, hasta el momento, ¿en qué área ya podemos decir, listo, puedo sacar las propiedades en tal región de ese diagrama? En lo que está de amarillo, es domo. En el amarillo, ¿no? Porque solamente hemos mirado las tablas de saturación para agua y para vapor, pero para temperatura y para presión, y lo que vimos en la clase de hoy, que es para mezclas, ¿sí? Es decir, las tablas me dan información sobre la línea roja, y con lo que vimos hoy, sacamos información en el área que está en amarillo. Nos falta el verde, el azul y este de acá. Entonces, lo que vamos a pasar ahora es a mirar cómo se determinan las propiedades aquí en la región de vapor. ¿Listo? Entonces, vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí el diagrama rápido para que podamos terminar esto hoy. Entonces, en vapor sobrecalentado tenemos aquí nuestro diagrama. Pues tenemos aquí temperatura, volumen específico, y vamos a colocar aquí unas líneas de presión constante, ¿sí? Entonces, vapor sobrecalentado, habíamos dicho que era todo lo que esté a la derecha de la línea de vapor saturado. ¿Listo? Entonces, toda esta región es la región de vapor sobrecalentado. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de esta región. Entonces, fijémonos en algo. Nosotros habíamos dicho que en la región de mezcla, en la región aquí de saturación, la presión y la temperatura son dependientes, ¿sí? Es decir, pueden existir múltiples estados
para los mismos valores de temperatura y de presión. ¿Eso mismo ocurriría aquí en esta región? ¿O no? Eso. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a lo que teníamos ahorita. Era 104, ¿qué? No, 101,42. 101,42 kilopascales. Sería la línea de presiones que pasa aquí a una temperatura de 100 grados. Entonces la pregunta que les estoy haciendo ahorita es, en esta región de vapor sobrecalentado, ¿la temperatura y la presión son dependientes o son independientes? Entonces, pensémoslo de esta manera. ¿Qué quiere decir que sean dependientes o que sean independientes? Cuando estábamos ahorita trabajando aquí en la región de mezcla, yo podía alterar la temperatura. Perdón, yo no podía alterar la temperatura sin alterar obligatoriamente la presión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo decía, quiero saber, por ejemplo, aquí yo tengo que para 100 kilopascales, perdón, para 100 grados, yo tenía una presión aquí de 101,42 kilopascales sobre esta línea. Si yo aumentaba un poquito la temperatura, inmediatamente o obligatoriamente estoy alterando la presión, ¿sí? De ese sistema. ¿Sí? Obligatoriamente estoy alterando la presión. O sea, no hay manera de que yo tenga otro estado aquí a 120, por ejemplo, 120 grados, con esta misma valor de presiones. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que yo modifico la temperatura, obligatoriamente estoy modificando la presión en ese diagrama. Entonces, una manera de ver cómo se da la independencia entre propiedades es cuando yo puedo alterar una propiedad sin alterar la otra. Entonces, pensemos aquí en lo siguiente. Yo podría alterar la presión del sistema. Te voy a colocar aquí otras líneas de presión para que entendamos eso. ¿Sí? Entonces, en este sentido aumenta la presión, ¿no? Mayores presiones. Y aquí menores presiones. Entonces, aquí yo tengo 101,42 kilopascales, ¿sí? Que sería en este caso, sería la presión de saturación, es decir, la presión que yo tendría si tuviera una saturación a 100 grados. ¿Listo? Ahora, yo en esta región de vapor sobrecalentado, para 100 grados, puedo tener múltiples valores de presiones. ¿Sí? ¿Sí? Si yo trazo una línea horizontal de temperatura constante, yo tengo 101 kilopascales aquí, en este punto. ¿Sí? Yo puedo tener por aquí una presión de, qué sé yo, 80 kilopascales. Yo puedo aquí tener otra presión de, no sé, 50 kilopascales. Aquí una de 10 kilopascales. ¿Sí? Y todos estos valores al mismo valor de temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura es independiente de la presión en esta región de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo estoy manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Yo para este valor de temperatura constante puedo tener múltiples valores de presiones, ¿sí? Lo cual no ocurría aquí en la región de mezcla. En la región de mezcla yo tengo un único valor de temperatura, un único valor de presiones para un único valor de temperatura. ¿Listo? Si yo altero un poco la temperatura, obligatoriamente estoy alterando la presión. Y eso no ocurre aquí, ¿sí? Yo mantengo la temperatura constante y para esa temperatura constante yo tengo múltiples valores de presiones. Entonces, eso es una característica, una primera característica de la región de vapor sobrecalentado. ¿Qué más podemos hablar de la región de vapor sobrecalentado? Primero, pues que es una única fase, ¿no? Entonces estamos hablando de una fase de vapor. ¿Qué más podemos hablar de esta región? Entonces, bueno, esto que yo les dije aquí, lo que me está diciendo es que la temperatura
no es dependiente de la presión de saturación. ¿Sí? No existe esa dependencia, que sí existía en la región de mezcla. En la región de mezcla, la temperatura es obligatoriamente dependiente de la presión de saturación. En este caso no. Y otra cosa que podemos hablar del vapor sobrecalentado es que se caracteriza por lo siguiente, ¿sí? Entonces, en la región de vapor sobrecalentado, podemos hablar lo siguiente. Para una determinada temperatura, entonces vamos a acá aquí. En la región de vapor sobrecalentado, para una determinada temperatura, entonces imaginémonos que tenemos aquí una temperatura de 100 grados, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta temperatura como de referencia, así como hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, para una determinada temperatura, ¿cómo debe ser o cuál debe ser el valor de la presión para que a esta temperatura yo tenga vapor sobrecalentado? ¿Ah? Nuevamente. ¿Cuál debe ser la presión? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la presión del sistema para que a esta temperatura que yo tenga acá, es decir, para una determinada temperatura, cuál debe ser el valor de la presión para que yo me encuentre en la región de vapor sobrecalentado? Entonces, aquí aparece esta presión que yo tengo aquí como una presión de referencia. En el caso anterior, las referencias generalmente eran los volúmenes específicos, ¿no? En este caso, esta presión, que es la presión de saturación a 100 grados, ¿sí? Es la que va a funcionar como de referencia. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿cuál debe ser el valor de presión para que a 100 grados yo me encuentre en una región de vapor sobrecalentado? Lo voy a colocar aquí. Profe, pueden ser varios dependiendo del volumen, ¿no? Pero nosotros podríamos definirla rápidamente, ¿sí? Pensemos de la siguiente manera. ¿Cuál debe ser el valor de presión para que a 100 grados yo tenga vapor sobrecalentado? Es decir, esa presión, o sea, la presión tiene que ser mayor, menor o igual a la presión de saturación para que yo tenga vapor sobrecalentado. Menor o igual. Menor o igual. Bueno, menor, ¿no? Porque si es igual es vapor saturado. Sí, ¿Sí? tiene razón. O sea, si es igual, estoy en la línea. Justo Entonces sobre. sería vapor saturado. Para que esté en vapor sobrecalentado tiene que ser menor a una determinada valor de temperatura, ¿no? Entonces, para una determinada temperatura, la presión del sistema tiene que ser menor que esta presión, ¿sí? Para que yo me encuentre en una región de saturación, ¿sí? Entonces, eso para una determinada temperatura, ¿no? Ahora, para una determinada presión. Entonces, para una determinada presión, ¿sí? Entonces, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cuál debe ser el valor de temperatura para que a 101,42 kilopascales yo tenga vapor sobrecalentado? Entonces, nuevamente, ahí yo comparo con la temperatura de saturación.
¿cómo debe ser la temperatura con relación a la temperatura de saturación para que yo tenga vapor sobrecalentado? Entonces, ahora en este caso, la que es como referencia es esta de aquí. Sería temperatura de saturación a 101,4 kilopascales. ¿Sí? Recordemos que saturación siempre es en esta región, ¿no? Entonces, normalmente, como les decía, para una determinada temperatura siempre hay un único valor de presiones en el cual ocurre el cambio de fase, ¿sí? Entonces, esta presión es la presión de saturación a 100 grados y esta temperatura es la temperatura de saturación a 101,42 kilopascales. Entonces, la pregunta que yo les hacía es lo siguiente. Para una determinada presión, vamos a tomar esta presión, para una determinada presión, ¿cuál debe ser el valor de temperatura para que yo me encuentre en región de vapor sobrecalentado? Recordemos que la referencia que estamos utilizando es esta en verde. Esta es la línea de presión constante de 101,42 kilopascales. Entonces, ¿qué valor tiene que asumir la temperatura para que sobre esta línea yo tenga vapor sobrecalentado? ¿Mayor, menor o igual a la temperatura de saturación? ¿Mayor? Mayor, sí. Tiene que ser mayor. Porque tiene que ser una temperatura por encima de este valor de 100. ¿Sí? Si estamos en una temperatura por debajo de este valor de 100, estaríamos por aquí, sobre esta línea de presiones. ¿Listo? Entonces, tendría que ser mayor. Bueno, y aquí tal vez la conclusión más fácil de todas es la siguiente. Para una determinada temperatura y presión, ¿cómo debe ser el volumen específico con relación al volumen específico del vapor saturado? ¿Cómo debe ser la energía con relación a la energía interna del vapor saturado? ¿Y cómo debe ser la entalpía con relación a la entalpía del vapor saturado? ¿No? Aquí. Tenemos un volumen específico acá, ¿no? ¿Cuál debe ser el volumen específico con relación al volumen específico del vapor saturado? ¿Mayor, menor o igual? A una determinada temperatura y presión. Entonces, por ejemplo, a una determinada temperatura, a 100 grados, ¿cuál debe ser el volumen específico del sistema para que esté en región de vapor sobrecalentado? ¿Mayor, menor o igual al VG? Este es mi VG aquí. VG a 100 grados. ¿Cuál debe ser el valor del volumen específico para que me dé en vapor sobrecalentado con relación a este VG? Menor, creo. Si es menor, estaría aquí. Ahí estoy en vapor sobrecalentado. Debería ser mayor. Mayor. Si estoy mayor, estaría un valor por acá, sobre esta línea, ¿no? Entonces Pero aquí tengo una pregunta. Sí, Nosotros habíamos dicho, pero a ver, los líquidos cuando se evaporan se expanden en su volumen, ¿verdad? no todos. Ah, no, perdón, cuando se evapora sí, cuando se evapora sí. Claro, Entonces, porque el vapor ocupa un espacio mucho mayor que el del líquido. Ujú. pero entonces el volumen específico no va a cambiar. También aumenta. Fíjese, líquido saturado es aquí, ¿no? Aquí tengo líquido. ¿Sí? Sí. Cuando yo hago la evaporación, su volumen aumenta hasta este punto. Que es lo que yo les mostraba en la clase pasada, ¿no? Que yo les decía que, por ejemplo, BF, ¿sí? Si yo tengo 1 kilogramo de líquido saturado,
ese kilogramo de líquido saturado generalmente ocupa 1 litro. ¿Sí? Ahora, si yo evaporo todo ese litro, voy a estar en esta condición ahora de volumen específico. ¿Sí? Si ese volumen específico lo multiplico por 1 kilogramo, me daba que era como 600 litros, era una cosa así, ¿no? Ahorita no me acuerdo de cabeza. Era como un tanque de agua, algo así. Eso sí, como 2 tanques de agua de las casas, 2000 litros, que era un valor grandísimo. Bueno, eso depende de la temperatura en la que estemos, ¿no? Pero, claro, siempre que usted tenga la evaporación de un líquido, se va a aumentar su volumen drásticamente. Ahora, ¿se acuerdan la clase en la que vimos, en la clase en la que definimos vapor sobrecalentado, vapor saturado y todo eso? Y que yo les había dicho que el volumen aumentaba cuando yo le suministraba más energía al vapor saturado, porque las moléculas se van a mover más rápidamente, y entonces al moverse más rápidamente, pues van a tratar de empujar más lejos ese pistón. Entonces, Que llegue a ser gas. sí, ya cuando está todo en vapor saturado, ¿no? Si yo lo sigo calentando, pues ese vapor saturado va a empezar a expandirse más. ¿Listo? Entonces su volumen va a tender a aumentar. ¿Sí quedó claro? Sí, ya, gracias. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Para una determinada temperatura, la única manera para que yo me encuentre en esta región de vapor sobrecalentado es que el volumen sea mayor al volumen del vapor saturado. ¿Sí? Este volumen tiene que darme un valor mayor que este VG. ¿Sí? Sobre esta línea de temperaturas, ¿no? Ahora, sobre esta línea de presiones, el volumen también tiene que ser mayor que este valor de VG. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí yo coloco para una determinada temperatura o una determinada presión, ¿sí? El B, el volumen específico que yo debo tener, si estoy en región de vapor sobrecalentado, tiene que ser mayor que el volumen específico del vapor saturado. Y lo mismo ocurre para la energía interna y lo mismo ocurre para la entalpía. ¿Listo? Entonces, digamos, esto es lo que se puede concluir de este diagrama. ¿Listo? Ahora, ¿cómo son las tablas para vapor saturado? Y con eso concluimos la clase de hoy. Es un poco atrasado, muchachos. Probablemente me va a tocar correr el parcial un par de días, porque todavía falta un poco. Mejor dicho, lo que está en las diapositivas es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces nos faltan... estamos aquí. Nos falta otra clase más para terminar el tema. Bueno. Entonces, aquí, muchachos, yo creo que me va a tocar correr el parcial unos días. El 28 creo que nos va a quedar muy encima. Por lo menos para que estudien ese fin de semana. Bueno. Entonces, fíjense, las tablas de vapor sobrecalentado son unas tablas en donde tenemos esta forma. Son un poco diferentes a las tablas de presiones, a las tablas de saturación, ¿sí? Y si se dan cuenta, en las tablas de vapor sobrecalentado siempre tenemos una presión, ¿sí? Y tenemos aquí una temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí, como en el encabezado de la tabla, tenemos siempre las presiones, ¿sí? Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo le digo a usted que tenemos una presión de 100 kilopascales, ¿sí? Una presión próxima a la presión atmosférica. Nosotros sabemos que a temperatura atmosférica, ¿sí? Nosotros sabemos que a una atmósfera el agua hierve a aproximadamente 100 grados, ¿no? Entonces vamos a considerar una atmósfera como 100 kilopascales, ¿sí? Y vamos a mirar cuáles son las propiedades cuando a 100 kilopascales, en lugar de yo tener 100 grados, que sería la temperatura que esperaríamos en la evaporación, yo tengo 250 grados. ¿Listo?
Entonces, fijémonos aquí. A este valor de temperaturas, perdón, a este valor de presiones, yo estoy teniendo una temperatura que es mayor que la temperatura de saturación, ¿sí? Entonces, para un valor de presiones, para una determinada presión, cuando su temperatura es mayor que su temperatura de saturación, estamos en región de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy yo a las tablas de vapor sobrecalentado? Con estos dos valores de temperatura y presión, ¿sí? Entonces, yo vengo aquí a estas tablas, que son las tablas A6, ¿sí? Y miro lo siguiente. Entro por presiones, en este caso. Entro por presiones. Entonces, aquí tengo 0,01 megapascal, que sería 10 kilopascales. Ese no me sirve. Este sería 50 kilopascales, que sería 0,05 megapascales. Aquí tengo 0,1 megapascales. 0,1 megapascales es 100 kilopascales. Entonces, aquí, para estos datos que yo coloqué acá, ya identifiqué la presión. Y ahora me voy aquí por las temperaturas y busco la temperatura que corresponde. Entonces 250. Y para 250 y 100 kilopascales, yo tengo todas estas propiedades. Entonces ahí tengo el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esto? Esto es más fácil de utilizar, pienso yo. Bueno. Yo creo que vamos a dejar ahí por hoy, muchachos. Próxima clase terminamos de ver la región que nos falta, que es esta región, la del líquido. Hoy me tomé bastante tiempo porque yo quería que esto quedara claro, lo de la parte de la calidad, que esto se va a utilizar muchísimo, ¿sí? Y bueno, entonces en la próxima clase miramos líquido comprimido, hablamos de las tablas de los estados de referencia. Esto es rápido. Les voy a pedir que hagan este ejercicio, ¿sí? En el fin de semana. Traten de hacer este ejercicio que está acá. Entonces, es un ejemplo del libro de Sengel, de la 8ª edición. Entonces, revísenlo, por favor. Y si tienen dudas, me preguntan el lunes, ¿no? Y inmediatamente vemos la parte de gases ideales, que es lo último que vamos a mirar. Lo de gases ideales es bien sencillo. Simplemente aplicar la ecuación aquí de Clapeyron, identificar qué regiones de gas ideal. Y con eso finalizamos lo que sería el curso, toda esta primera parte del curso. A ver. Creo que el 11 es el último día para subir las notas, ¿no? Si yo hago los parciales aquí a termos, me queda esta semana para calificar termos. Podría pasarlo para el 5. Bueno. Bueno. Vamos a mirar si corremos unos días la prueba. ¿Listo? Pero yo les informo en la próxima clase. Entonces, por favor, empiecen a revisar el taller. Si tienen dudas, me preguntan. Y por favor, hagan este ejercicio también. ¿Sí? Entonces, tal vez hagan inicialmente este ejercicio que lo pueden hacer con lo que ya hicimos. Fíjense. Un tanque rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados. Si 8 kilogramos de agua está en la forma líquida y el restante en la forma de vapor, determine la presión en su interior, el volumen del tanque y la energía interna si se calienta hasta 150 grados. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan este ejercicio o traten de hacerlo. Si no lo pueden resolver, miren lo que es un ejemplo del libro Sengel,
Entonces, para que en la próxima clase avancemos un poco más. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces quedamos así. Que tengan buen día, buen fin de semana. Y nos Hasta vemos el luego, lunes. Chao, profe. Listo, profe, Bueno, gracias. profe, Hasta Listo. luego. profe. Chao.